Tengan muy buenas noches. Soy Leiva Dávila del Beresga. Eh, Soy estudiante de Ingeniería Civil del octavo siglo, ¿no? Estoy en la Universidad César Vallejos. Este es un proyecto de investigación del curso Constitución y Derechos Humanos. Docente Guevara Rodríguez Carlos. Los integrantes somos Agapito Ayasta Anderson Anthony, Leiva Dávila del Beresga, Llamo Vargas Moisés, Montero Guevara Yulisa, Quiroz Aguilar José Manuel, Solarí Gómez Cristina y Ventura Ñoñán Walter Smith. Vamos a hablar de nuestro proyecto que es defensa de derechos, el defensa del derecho a ser tratado con respeto y dignidad en la constructora JL Olmos, Chiclayo. Antes de empezar, vamos a hablar una pequeña frase que dice que todas las cosas tienen un precio y esas y pueden estar a la venta, pero la gente tiene dignidad, la cual es invaluable y vale mucho más que las cosas. Así es, mejor dicho, todos tenemos dignidad y nadie debe ser custodiado por nadie. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción del proyecto. Dice que el presente informe se presentan temas de interés para el ser humano, algo tan importante como son los derechos, los cuales son intransferibles. De igual forma, la historia de ellos, sus generaciones y organizaciones que velan por el fiel cumplimiento de los mismos. Los derechos humanos son esenciales, son piezas fundamentales de nuestras vidas para poder vivir plenamente y con la garantía que nadie puede violentar nuestros derechos, los cuales están respaldados por la ley y fueron aprobados por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dando esto, vamos a pasar a la parte del tríptico, donde vamos a hablar sobre los derechos humanos en general y, y ahí un pequeño resumen de nuestro proyecto, ¿no? Los derechos humanos dice que mediante las declaraciones universales de los derechos humanos, los estados se comprometieron a asegurar que todos los seres humanos, ricos, pobres, débiles, fuertes, hombres, mujeres, etcétera, de todas las razas, religiones, deben ser tratados de igual manera. Establece que los seres humanos nacen libres, igual en dignidad y derechos que tienen derecho a la vida, derecho a la libertad, a la seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley. También nos dice que la libertad de circulación a una nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una familia a un trabajo y un salario igualitario digno. Nos dice que también que este derecho humano dice que en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos lo sitúa en un terreno de derecho internacional, donde entonces la organización ha protegido legítimamente los derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades en el terreno. Vamos a hablar, también nos dice que por ser tan necesarios para las personas se dice que son universales, son prioritarios, negociables. También tenemos que existen tres generaciones de derechos humanos: primera generación, segunda generación y tercera generación. Vamos a hablar de universales, un pequeño resumen que dice que se deben conocer a todos los seres humanos con una exigencia mínima que se deben garantizar en reconocimiento de sus condiciones, de condición de humanos, ¿no? En lo prioritario, al entrar en conflicto con otros derechos, tienen que ser protegidos en una forma prioritaria. Innegociables, dice que son innegociables, ninguna sociedad debe negar la protección de estos derechos a sus miembros. Además que toda la sociedad tiene que contribuir con el contexto mundial para lograr que se respeten los derechos de todas las personas, sea cual fuere la sociedad concreta que lo pertenezca, ¿no? Como dije, existen tres generaciones de derechos humanos. Primera generación dice que los derechos de la libertad, estos derechos son inspirados por el valor moral básico de la libertad, que les sirve de guía como son los derechos civiles y políticos y el derecho a la vida y dignidad física, a pesar de expresarse libremente, reunirse con quien se desee, participar en el gobierno del propio país, los derechos de la propiedad privada, a ser juzgado forma la ley, entre otros. La segunda generación nos dice que los derechos, derecho a la igualdad de todos los individuos,
deben poseer los mismos derechos, tanto económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, a la atención médica, a un salario digno, a disfrutar y participar de las culturas, entre otros. La tercera generación dice que los derechos de la solidaridad, de la paz, derecho ecológico, se trata de derecho a vivir con la sociedad en paz y poder desenvolverse en un ambiente sano. Ahora vamos a hablar realmente de nuestro trabajo, que es hablaremos del derecho a ser tratados con respeto y dignidad en la constructora J. L. Olmos, Chiclayo, ¿no? El lugar de investigación es el caserío Huacurupe Olmos. La población son trabajadores y sindicatos de construcción civil de la zona del caserío Chacrupe Olmos, ¿no? Ya que están realizando una obra ahí. Entonces, la información se dice que los trabajadores de la obra desconocen sus derechos, que son tratados con, que desconocen sus derechos a ser tratados con respeto y dignidad, porque comunican que sus jefes, tanto los ingenieros capataces, los tratan mal, ya que ellos siempre se quedan callados y agachan la cabeza para que no le voten y se queden sin trabajo, ya que ellos son sustento para su familia y no pueden quedar sin trabajo, ¿no? Ya están aprovechando las diferentes obras que han salido por la zona. Dice, ¿por qué los trabajadores desconocen sus derechos a ser tratados con respeto y dignidad en cualquier parte del mundo? Porque la mayoría de trabajadores, de personas de la zona, de Chacrupe, Olmos, son iletradas o solo tienen primero y segundo de primaria, segundo grado de primaria. Entonces, por eso no tienen y no reciben tampoco información sobre sus derechos por medio de los sindicatos que ellos están afiliados, ¿no? A sus trabajadores ni autoridades de la zona, ni alcaldes, ni regidores dan una charla de sus derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué no los sindicatos no? A veces los sindicatos se venden a las empresas y no buscan respaldar los derechos de los trabajadores, ¿no? Nuestro objetivo principal o general en en este trabajo es informar a las personas y trabajadoras de la constructora JL Olmos acerca de los derechos humanos y el derecho a ser tratado con respeto y dignidad en cualquier parte del mundo. Objetivos específicos de disminuir el maltrato y la discriminación informando sobre sus derechos que tiene cada persona. Bueno, ese es el pequeño resumen de nuestro trabajo de investigación. Claro que vamos a seguir investigando más y informando más. Y bueno, entonces, espero que les haya gustado un pequeño relato de los derechos humanos y espero un like, que me apoyen en mi canal YouTube para así seguir avanzando en los trabajos, ¿no? Muchísimas gracias, me despido. Permiso.